última seda y qué manera de transmitir lo que tiene, ¿no? Casi como lo de Fito Páez. ¿Cuál es la de Fito? Volar, 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 volar. Por ejemplo, ¿no? ¿La última seda lo habrá hecho primero? No lo sé. No lo sé. No Bueno, lo sé. tratemos de no dejar mal parado a nadie. Perfecto. Continuamos con lo nuestro, no pasó nada. Eso fue Volar de la última seda. Aparte, las ideas se reciclan, viejo. No. No hay por qué acusar de plagio a nadie. Plagio y plagio. Bueno, vamos Bien. a donde nos compete. Dale. ¿Qué lanzamiento hubo ayer en el mundo de la política? El martes pasado hubo un lanzamiento a la tarde, por la tarde-noche, que en el teatro, creo que en el Gran Rex, Broadway. en el Broadway. Bien. Del Frente UNEN, o del Frente Amplio UNEN, ¿no? Que es básicamente... FAU, exactamente, que es básicamente lo que el año pasado conocíamos como Frente Progresista Cívico y Social. Ah, ¿es lo mismo? Es bastante lo mismo, eso siempre depende de las cuestiones más distritales, es decir, cada distrito va a ir terminando de armar su alianza, insisto, en cada distrito, pero básicamente tenemos que decir que el FAU lo que tiene adentro es al Partido Socialista, a la Unión Cívica Radical, a la coalición cívica que conduce Elisa Carrió, a Proyecto Sur, o una parte de Proyecto Sur que es la de Pino Solanas y Alcir Argumedo, y Movimientos Libres del Sur, que estaba Humberto Tumini, además de Victoria Donda. Pregunta, Sí. en este frente se unen ciertos personajes del partido o en general todo el partido, toda la organización está dentro del frente, por ejemplo el socialismo. Sí. ¿Todo el socialismo está ahí adentro ahora? ¿O Y tenés después- gente que no? Quiero creer que no. Hay Sí, socialistas bueno, a ver. que no están ahí adentro. Sí, yo creo que, no sé, desconozco cuál es el margen de acción hacia adentro de los partidos, pero sí, en términos generales todo el partido está ahí. Por eso decía también que era una cuestión distrital, es decir, cada distrito terminará de hacer sus alianzas y no, quizás alguno de estos espacios queden afuera en la provincia X o en el municipio X, o quizás algunos partidos no tienen representación, que ellos Proyecto Sur o Coalición Cívica quizás no tiene representación como la Unión Cívica Radical en todo el territorio Claro. nacional. Entonces quizás haya, insisto, distritos en donde queden afuera. Igual habían dicho que donde esté ya el PRO y el Frente Renovador consolidado, ahí no querían interferir, ahí no querían hacer... Bueno, hubo una serie de chispazos, de disputas hacia ellos, hacia su interior, porque claramente hubo el coqueteo por parte de algunas de sus figuras, digamos, con respecto a la figura de Macri, de incorporarlo al frente, como Elisa Carrió, como Ernesto Sanz o como Julio Cobos, que son los referentes radicales. Tuvieron cierto, insisto, coqueteo verbal, más que nada mediático, de quizás incorporar, o lo que dijo Ernesto Sanz, creo que en la instancia de un balotaje, él no tendría problema en cerrar con Cobos, con Macri, perdón, me estoy confundiendo, ¿sí? Sí. Bueno, del otro lado hubo también declaraciones que decían Macri es un límite, como por ejemplo Solanas o el mismo Alfonsín, yo lo leí en algún sitio por ahí diciendo que Macri era un límite. La verdad que se lo acusa a este frente de tener cierta reciclaje respecto de la alianza. Vos eras quizás un poco más chica, pero la alianza era era el frepaso con la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Un espacio que se dice o que se declama de centro izquierda, progresista. Yo creo que hay que revisar algunas categorías. Pero bueno, básicamente van por ese lado. Se presentaron, son una plataforma, van hacia el 2015 a participar en las internas, en las PASO, y veremos cómo sucede y cómo se desenvuelven. Después, Argentina, ya sabemos cómo es, bastante movidita. Escuché otros nombres que están ahí dentro también, que como es Margarita Stolbizer. Claro. Sí, Martín Lustó y Alfonso Pratgay. Exacto. Que no los estaría bueno remarcar también esos nombres, Sí. como es el de Genoch Aguiar, que fue ex secretario de comunicación de Fernando de la Rúa. Sí. Dime con quién andas. Claro, bueno, es porque es la Unión Cívica Radical. Margarita Stolbizer también es una ex UCR que ahora formó su propio partido que se llama GEN, que el año pasado en la provincia de Buenos Aires fue la primera candidata a diputada por este Frente Progresista Cívico y Social. Creo que lo formalizaron un poco más. Intentan ser, digamos, la opción no peronista. Esto claro. Es lo importante, porque dentro del esquema que presenta el FAO o presenta este Frente UNEN, Massa seguiría siendo una opción peronista.
Claro. Con independencia de que vaya o no por dentro del PJ. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Igual Macri también se denomina... Macri también se denomina peronista, sí. Entonces ahí estaría el límite. Ahí son límites difusos y uno tiene muchas dudas cuando se generan estos frentes en donde parecería que lo primordial es ganar por encima de tener una plataforma de gobierno, digamos, por tener una serie de proyectos o de lineamientos generales que te permitan conducir o gobernar. ¿Querías agregar algo? Sí, en cuanto buen día a todos. En cuanto a datos concretos, tampoco hay que olvidarse igual que en las últimas elecciones a nivel nacional fueron la segunda fuerza que más votos obtuvo por bastante. O sea, acá en Buenos Aires se sintió mucho el triunfo de Massa, pero a nivel nacional, digamos, estos espacios acá alineados son los que obtuvieron mayor cantidad de votos después de Frente para la Victoria, por bastante. Sí, es verdad. El Frente para la Victoria obtuvo más o menos el 33% a nivel nacional y el 24-25% había obtenido el Frente Progresista Cívico y Social, o digamos el radicalismo, como se decía en ese momento, con todas sus alianzas. Es así. Bueno, y después otro tema que se tocó, eso sí fue el tema de ayer, es el dictamen que se firmó del proyecto de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. ¿De qué se trata esto? Qué bueno que dijiste ese nombre porque era un choclazo. Sí, me quedé sin aire en el... Bueno, eso es un proyecto de ley que anunció en realidad la presidenta la semana pasada, pero lo que sucedió es que se trató en las comisiones, es decir, antes de bajar al recinto de la Cámara se pasa por las comisiones puntuales que tienen que ver con ese proyecto de ley. Entonces, lo que sucedió fue que el ministro de Trabajo expuso en las comisiones pertinentes al proyecto de ley, defendió el proyecto de ley, tuvo algunos chispazos en las comisiones de la Cámara de Senadores. Lo que hay que tener básicamente en cuenta es que hoy la Argentina tiene 1/3 de los trabajadores en negro. Es decir, 1 de cada 3 es un número muy alto, muy elevado. 1 de cada 3 trabajadores de la Argentina no está registrado, es decir, que no tiene aportes patronales, no tiene aportes a su futura jubilación y no tiene cobertura de salud. Además de todo eso, no tiene capacidad, digamos, para discutir sus condiciones de trabajo y no tiene capacidad para discutir su salario. Porque al no estar registrado no puede estar sindicalizado y demás cuestiones. En el 2003, cuando asumió el kirchnerismo, la informalidad era prácticamente el 50%, 49,2%. Hoy está en 33,5%, para hablar de números precisos. ¿Qué es lo que sucede? A partir del 2008-2009 se estancó el crecimiento del empleo, sobre todo el empleo privado, sí. Y fundamentalmente no se pudo reducir esa tasa de informalidad. ¿Sí? Sí. Acá, sí. Acá lo que aparece es, o lo que llama la atención, quizás, por ejemplo, en el contexto del paro del 10 de abril, que este haya sido un reclamo que casi pasó inadvertido. Es decir, los trabajadores, las centrales obreras, los partidos ligados a los trabajadores, estamos hablando de los partidos más de izquierda, no noté yo por lo menos que haya habido una reivindicación del trabajo en negro, que es muy importante. Siempre estaba más el tema del mínimo no imponible y una serie de cuestiones. Entonces, bueno, ahora los muchachos... Ahora los chicos nos van a aclarar ese punto. Decir lo que quieran al respecto. El proyecto de ley prevé que para micropymes, es decir, para empresas que tienen hasta 5 empleados, se reducen las cargas patronales al 50%, y después, a partir de en qué tipo de empresa vos te encontrás, es decir, a medida que vas aumentando en cantidad de empleados de importancia, vas teniendo ciertas exenciones o ciertas bajas en las retribuciones. Estos son modelos que ya se han probado en otras partes del mundo, que a veces no son tan exitosas porque simplemente es la rebaja del aporte patronal, pero al mismo tiempo desde el gobierno lo que dicen es, bueno, este proyecto tiene derechos y obligaciones. Si por el otro lado se va a reforzar el control sobre el trabajo informal, que estaba derivado para las provincias. Todo lo que sucedió en los 90 en buena medida sucedió en la medida de descentralizar. Educación, salud, controles, todo pasaba a las provincias, que son más chicas, que tienen menos recursos, que son deficitarias mayormente, y era una manera de desmantelar el Estado. Entonces se prevé, y además la creación de un registro para que estas empresas, por ejemplo,
En caso de vos incumplir, bueno, ya no recibís ciertos subsidios, no recibís ciertas promociones industriales, lo que sea. También el Estado va a tener la capacidad de inspección. Claro, para poder, eso es lo que te decía, que, que se va a generar este registro, por un lado, y después se va a intensificar, el Ministerio de Trabajo va a poder intensificar, digamos, la fiscalización de que los trabajos estén en negro, o no. Y lo que se pretende, imagínate vos que con este proyecto de ley se pretende para el 2015, más o menos, blanquear a 650.000 trabajadores y que pase de 33,5 a 28. No va a ser un salto, es decir, es como que se tocó el techo, por decirlo, o el piso, en realidad, y ahora mover el piso es difícil. Claro. En el contexto del crecimiento de post salida convertibilidad, es decir, 2003, todo iba para arriba. Ahora es como que se mesetó, entonces hay que ajustar un poco más clavijas para bajar esa informalidad. Bueno, vamos a ir hablando sobre el tema, cómo se va a ir resolviendo y totalmente a qué personas son las que se benefician con esto, ¿no? Los trabajadores. Sí. Los trabajadores que están hoy en condiciones informales. En cualquier ámbito. Sí, en cualquier ámbito. Buenísimo. Hay mucho trabajo en negro. Mucho trabajo en negro.